Hola, estudiantes de la Universidad Rafael Landívar del curso de Introducción a la Programación del año 2021. Para esta ocasión vamos a trabajar el laboratorio 5, el cual se introduce en las estructuras de selección, las estructuras selectivas y las estructuras de bifurcación, en este caso el if else e if else if. Entonces, vamos a empezar acá con el tema del laboratorio. La práctica del laboratorio nos dice lo siguiente: tenemos que crear un programa en Visual Studio y el ejercicio 1 nos dice lo siguiente: dado un número entero como un dato, determine si el mismo es positivo, negativo o cero. Nos indica que no se pueden utilizar los operadores AND y OR, que son operadores lógicos, y deberá manejar los errores en caso de que el usuario no ingrese el número. Y nos aparecen acá entonces los pasos necesarios para hacerlo. Antes de empezar a programar es necesario realizar el análisis del problema. Entonces tenemos el análisis del algoritmo, es el siguiente, con su nombre, el autor y qué fecha se realizó. Luego veamos el tema de las entradas. Las entradas pues tenemos únicamente un número entero. La salida va a ser clasificar el número entero como positivo, negativo o cero. Y a través de sentencias if-else validar el número. El algoritmo lo vemos lo siguiente: recordemos que el algoritmo son solamente eh, pasos finitos que nos ayudan a resolver el problema. Estos pasos tienen que estar ordenados y normalmente pues tienen que ser lógicos. Entonces empieza con un punto del inicio, nos indica que hay que mostrar un texto de ejercicio 1, indicarle al usuario que ingrese el número, validar que el número esté bien, que no sea un número incorrecto. Y si el número, pues ya sabemos que es correcto, entonces verificamos si es mayor. Luego, si no, verificamos si es menor. Y del contrario, si ninguno de esos dos se cumple, entonces significa que es cero. Al final mostrará la pantalla del resultado. Si vemos el diagrama de flujo, lo hace de la misma manera. Escribimos ejercicio, escribimos ingresión entero, utilizamos el paralelogramo para mostrar el ingreso de datos. Luego verificamos a través de una bifurcación. La bifurcación tiene una característica especial, que normalmente van preguntas acá, ya que el resultado o la respuesta normalmente es un sí y o un no. Entonces, normalmente se representa con una pregunta. Acá nosotros lo que estamos verificando es: número es menor que cero, sí o no. De acuerdo al valor que se haya ingresado, va a continuar realizando las siguientes validaciones y al final pues todas se unen, muestra el resultado, que era una variable de resultado que teníamos acá, y por último pues tiene el final. En el pseudocódigo tenemos lo siguiente: recordemos que el pseudocódigo es la representación previa al lenguaje de programación, por lo tanto no utiliza palabras específicas de un lenguaje. Veamos acá, tenemos de que escribe el ejercicio, lo mismo que habíamos hecho anteriormente, lee el número y crea una variable resultado. Y acá viene, entonces verifica a través de una función si es entero, si lo es. Entonces verifica si es menor, si es mayor, y si no es menor ni mayor, entonces es igual. Y de esta manera pues escribe el resultado y finaliza. Y como nuestros casos de prueba, vamos a colocar que primero vamos a intentar con el número 200, y vamos a decir que es un carro, es un número positivo. Con el número 0, pues que es 0, y con el -2 es el número negativo. De acuerdo a esto, cualquier otra entrada, ya sea una letra, un símbolo, un espacio en blanco o valores separados por un espacio o por una coma, no serán eh, aceptados, pero tampoco nuestro programa tiene que causar ningún error, no tiene que detenerse por ningún motivo. Entonces, veamos acá, laboratorio 5, vamos a realizarlo tal y como nos solicitan en este lado. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a crear el nuevo proyecto de acuerdo a lo que se nos solicitó. Recuerden, siempre vamos a utilizar una aplicación de consola de .NET Framework. Es muy importante que sepan que es .NET Framework y aplicación de consola para el lenguaje C#. Vamos a presionar siguiente y nos va a pedir el nombre de nuestro proyecto. El nombre acá nos especifica que tenemos que colocar L5
utilizar un guión bajo, vamos a colocar nuestras iniciales y nuestro número de carnet. Entonces, le colocamos tal y como nos piden, L5, iniciales y nuestro número de carnet. Perfecto. Después de haber hecho esto, voy a presionar el botón crear y esto pues va a iniciar con la creación del proyecto. Bien, ya que se abrió nuestro editor de texto, vamos a hacer uso de las herramientas que creamos previamente para poder entenderlo. Entonces, vamos a hacer uso del pseudocódigo. Decimos de que tenemos que escribir esta información. Entonces, vamos a hacerlo de acuerdo a la sintaxis de nuestro lenguaje de programación. Console.writeline. Console.writeline y ahí vamos a colocar entonces el ejercicio número 1. Console.writeline nuevamente y ahora vamos a colocar acá entonces ingrese un número entero. Ingrese un número entero. Muy bien, entonces recordemos de que el ingreso de un número entero puede provocar un problema si se ingresa una cadena de datos que no representa un número, tal y como lo vimos en nuestros casos de prueba. Entonces, tenemos que manejar ese error de una manera adecuada. ¿Cómo hacemos eso? Para hacer eso, vamos a utilizar el segmento o el bloque de código try and catch. ¿Okay? Entonces, dentro de try vamos a poner la expresión que puede dar o que puede generar una excepción, y con catch vamos a obtener el objeto exception y vamos a poner de nombre y vamos a manejarlo de esta manera. Si llegara a ocurrir algún problema en tiempo de ejecución, una excepción, entonces el bloque catch se encargará de manejarla, capturará la excepción. Recuerden que todas las excepciones pues heredan sus características de exception y luego pues este es el objeto de exception que estamos capturando. Entonces tenemos que colocar este mensaje, dato de entrada incorrecto, si llegase a ocurrir. Si llegara a ocurrir, vamos a mostrar entonces dato incorrecto. Acá vamos a colocar un read key para que la ejecución del sistema se detenga mientras estamos trabajando y no finalice el programa. Muy bien. Entonces ahora ya teniendo de haber hecho esto es lo que va a pedirle el programa al usuario. El usuario va a ingresar un número. Vamos a generar acá un int número. Número que quieran llamar, y vamos a utilizar la librería convert to int 32 y dentro de los paréntesis acá él está esperando una cadena para poder convertirla a un entero de 32 bits. Esta cadena se obtiene a través del console.readline. Vamos a leer lo que el usuario haya insertado. Si esta conversión, imagínense que el usuario ingresa una letra A, esta letra A no representa ningún número entero, por lo tanto acá se generaría una excepción de fallo al momento de que la cadena no representa ese número. Entonces va a irse nuestro programa hacia el bloque catch y aquí pues es donde mostraría o manejaría el error de una mejor manera. De lo contrario, si el número sí representa un valor, entonces ya venimos acá. Vamos a empezar a ver entonces que según necesitamos una cadena que se llame resultado. Esa la vamos a crear acá abajo. También ese resultado. Y vamos a decir que esto es una cadena vacía por el 9. Entonces acá vamos a utilizar la sentencia if. La sentencia if es una bifurcación, tal y como lo vimos acá en nuestro diagrama de flujo. Es una bifurcación en la cual si se cumple una condición lógica, toma un camino o el otro. Entonces nuestra primera condición es verificar si el número es menor que 0. Por lo tanto, eso lo hacemos así. Utilizamos la sentencia if en minúsculas y vamos a utilizar y número menor que 0.
Entonces, esta es la primera característica. Vamos a verificar si el número es menor que 0. Si el número es menor que 0, entonces ese resultado va a almacenar la siguiente cadena de texto, en la cual indica el número es negativo. De lo contrario, aquí va la otra parte de la sentencia. Una sentencia if se puede quedar tal y como lo están mostrando acá, solamente con el if. Y si se cumple la condición, se hace lo de adentro. De lo contrario, si no se cumple la condición, el programa continúa su ejecución fácilmente. Pero también tiene la otra modificación el if. La otra modificación es el if con else. El else se le conoce como de lo contrario. Entonces, si no se cumple esta condición, automáticamente se viene a este bloque else. Y luego ya continúa con la ejecución del programa. Se puede manejar el if, solamente el if, y dejarlo sin la parte del else. Sin embargo, el else siempre tiene que tener un if. Por lo tanto, acá le vamos a colocar el else a este if. Y acá entonces vamos a ver, esto es, es esta parte del diagrama de flujo, la parte derecha del diagrama de flujo. Pero ¿qué pasa si no? Si no, es lo que va a estar adentro de este bloque else. Y acá tiene que venir otra bifurcación, viene otra pregunta. Vamos a verificar si el número es mayor que 0. Entonces, lo hacemos de igual manera y número es mayor que 0. De igual manera, también entonces vamos a colocarle acá su else y lo colocamos de esa manera también. Ojo, acá lo voy a hacer de otra manera para que también para que puedan entender cierto código que pueda estar por internet. Si no le queremos poner llaves al if, específicamente se puede colocar sin llaves, sí y solo sí, únicamente tenemos una instrucción dentro de él. Por ejemplo, ese resultado es igual a el número es negativo, y acá sería ese resultado es igual a el número es 0. Si se dan cuenta, no nos está marcando error porque el if lo puedo colocar sin llaves, lo puedo colocar sin las llaves que puse acá, sí y solo si nuestra siguiente línea de ejecución solo contiene una línea. Si tiene más de 2 líneas, ya nos da un problema, ¿sí? Por lo tanto, si tuviera más de 2 líneas o 4 o 5, ya tenemos que utilizar las llaves para poder crear el contexto de este if. De lo contrario, si solamente es la operación es de una línea, se puede dejar acá sin ningún inconveniente. Y acá entonces con esta bifurcación que se encuentra acá, estamos entonces haciendo estos dos caminos a los lados. Luego nos falta la última operación, que es mostrar el resultado. A eso lo hacemos utilizando la sintaxis propia de C Sharp. Y aquí vamos a mostrar entonces ese resultado. Perfecto. Entonces vamos a probar nuestra aplicación de acuerdo a nuestros casos de prueba. Presionamos iniciar y vamos a ver nuestros casos de prueba. El primer caso de prueba que tenemos que validar acá es cuando el número es positivo, ¿verdad? Entonces es a través de un número 200 el número positivo que se genera acá. Nuestro programa entonces se encuentra ejecutando en este momento y vamos a ver los casos de prueba que tenemos. El primer caso de prueba es con el número 200. Vamos a intentar el número 200 y efectivamente nos dice que el número es negativo. Ok, perfecto. Esto es un error de lógica, entonces vamos a verificar qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, este es un error de lógica, es un caso común, para eso sirven los casos de prueba, para detectar, y el problema que estamos colocando acá es de que no cambiamos el texto, solamente copiamos y no cambiamos el texto. Por lo tanto, acá el número es positivo. Nos hizo falta cambiar el texto al momento de que hicimos la copia de la variable. Entonces, vamos a ejecutar nuevamente y vamos a validar que el caso de prueba se cumpla tal y como lo había predeterminado al momento de crearlo. Ok, vamos a ver un número 200 y en efecto el número es positivo. Ahora ya funciona perfectamente. Luego vamos a ejecutar nuevamente la aplicación con el siguiente caso de prueba, en el cual nos pide un 0. Entonces nos tiene que decir que el número es 0. Muy bien, luego ejecutamos nuevamente y vemos que el siguiente caso de prueba es que el número es negativo, es un -2. Por lo tanto, vamos a ingresar un -2 y nos indica que el número es negativo. Perfecto. ¿Qué pasa si alguien solo pone el signo menos y pues trata de ejecutar el programa? Si solamente pone el signo menos,
y nos va a decir de que el dato de entrada es incorrecto, tal y como lo habíamos estipulado en nuestro caso de prueba. En nuestro caso de prueba decía que si solamente había un menos, iba a mostrar el mensaje de que el dato de entrada es incorrecto. De igual manera, si por ejemplo se ejecuta y se presiona una letra A, nos va a decir que el dato de entrada es incorrecto. Si por ejemplo alguien no ingresa ningún valor, sino que solo presiona Enter, nos va a decir que el dato de entrada es incorrecto. Si alguien pone dos valores separados por un espacio, 25 y 35, por ejemplo, 25, 35, más va a decir que el dato de entrada es incorrecto. Y si alguien utiliza la coma como separador de las unidades, 25.000, nos va a decir que el dato de entrada es incorrecto. Entonces, por lo tanto, está funcionando perfectamente nuestro programa. Espero que puedan haber comprendido cómo funcionan las bifurcaciones a través del valor if. Ya sabemos de que tenemos entonces las llaves, utilizamos las llaves solamente cuando el valor que estamos acá, las operaciones que están acá, son más de dos líneas. De lo contrario, si solamente es una línea, se puede dejar sin llaves, tal y como se está realizando en esta operación. Muchísimas gracias. Vamos a continuar en el siguiente video con la realización del siguiente ejercicio en el cual aplicamos el último método de bifurcación que es el if, else if. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un feliz día.